Estamos en pantalla. El día de hoy tenemos una entrevista con el señor Alonso Segura. Él es gerente de estudios económicos del Banco de Crédito y vamos a hablar con él sobre coyuntura económica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alexis, gracias por la invitación. Gracias por venir, Alonso. Hay un par de temas que me gustaría tratar. El primero, un tema interno. Las amas de casa están teniendo muchos dolores de cabeza con el tema de los precios de los alimentos básicos. ¿Qué es lo que está pasando con estos precios? Sí, mira, hay dos fuentes de presión al alza en precios, ¿no? Tanto por bienes importados, como sabes, ha habido en los últimos meses una fuerte subida de algunos commodities alimenticios como trigo, maíz, soya, y eso todavía está terminando de trasladarse a precios domésticos y quizás todavía podría continuar algo de subida durante septiembre y octubre, ¿no? Y lo segundo es subida de precios producidos localmente, ¿no? El mes pasado, de hecho, la mayor presión al alza de precios no fue por precios importados, fue por precios producidos localmente, ¿no? El limón, la cebolla, etcétera, ¿no? Esto ya responde a otro tipo de realidades. Parte es coyuntura, quizás parte es proceso de comercialización, podría tener quizás algo también de un fenómeno estructural, ¿no? De precios de tierra subiendo, pero te diría que la mayor parte debe ser un tema coyuntural, ¿no? Se explicó inicialmente por tema de efectos climáticos y el BCR salió a decir hace poco que en octubre, en teoría, debería haber, digamos, una normalización de precios, con lo cual en octubre, digamos, las amas de casa lo que deberían esperar es que algunos precios tiendan a bajar. Pero hay un tema estructural detrás, ¿no? Hay un tema estructural, te diría yo, tanto en precios de alimentos importados, como quizás algo en alimentos domésticos, pero eso es difícil de cuantificar, ¿no? Un poco como justo conversamos al inicio del programa, antes del programa, en la medida que los costos de tierra van subiendo, eso te pone presión, los usos de tierras van cambiando, te puede poner algo de presión sobre los alimentos producidos domésticamente, ¿no? Mi percepción es que eso todavía no debe ser un fenómeno muy marcado, no es un impacto tan significativo, y sobre todo en la medida que tú incrementes productividad en las tierras agrícolas, debería poder netearlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se ha visto ahora es probablemente responde más a factores de clima, quizás factores de comercialización puntuales de productos específicos, ¿no? Lo otro, lo de alimentos importados, ha respondido a factores climáticos también. Ha habido muy malas cosechas, la peor cosecha de trigo, maíz en Estados Unidos, que es el principal productor, y en Rusia en los últimos 50 años. Pero lo cierto es que con el crecimiento de clases medias en países emergentes, la demanda de alimentos está subiendo sostenidamente. Y eso lo que implica es que si tú no generas un crecimiento de productividad sostenido en tierras a nivel global, sí te va a presionar los precios hacia arriba, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora responde más a factores de coyuntura, pero tenemos que tener en mente que detrás hay un factor estructural, ¿no? Ahora, y hay otro tema que podría impactar también el tema de la subida de precios de los alimentos a nivel internacional, que es lo que va a suceder el jueves, probablemente. Sí. ¿Nos puedes explicar qué es lo que va a suceder el jueves en Estados Unidos y por qué es tan importante? Sí, el día jueves, la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central de Perú, anuncia si va a volver a implementar o a implementar nuevas medidas de estímulo monetario. ¿Cuáles son esas medidas? Una es extensión de guía de tasas bajas por un periodo más largo, que eso de todas maneras va a hacerlo, pero la otra es lo que se llama estímulos cuantitativos no convencionales, es decir, emisión inorgánica, inyectar dinero. No es la primera vez que lo hace, lo hizo ya el 2008-2009, lo hizo el 2010, los famosos QE1, Quantitative Easing 1, que es decir, estímulos cuantitativos. ¿Y ese sería el QE2, este sería el cuarto en realidad, porque hubo uno al medio el año pasado que le llamaron Operation Twist, que en realidad no era inyección neta, era un término técnico, trató de abaratar el costo de deuda larga e incrementar la deuda corta. No era incremento de cantidad de dinero neto, era sustituyo dinero largo por dinero corto, digamos. Y ahora parece que el día de mañana anunciaría un nuevo estímulo, lo que llamaremos QE3. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es la economía de Estados Unidos se está desacelerando y como se está desacelerando, la política monetaria busca ser expansiva para darle soporte a la economía. Digamos, es como un enfermo que le están tratando de meter un electroshock para que reviva. Para que reviva, ¿no? Tienes dos caminos. Las políticas públicas tienen dos formas de hacerlo. Vía política monetaria, Banco Central, Reserva Federal, o vía política fiscal, Ministerio de Economía. Estamos en año de elección en Estados Unidos. Eso es más complicado. No se ponen de acuerdo, hay ajuste fiscal, al contrario, te juega en contra. Entonces la política monetaria tiene que sobrecompensar. Las expectativas de los agentes están contaminándose un poco, el crecimiento se está desacelerando, la generación de empleo está viniendo muy lenta. Entonces esa es la manera como se meter en un electroshock para que la economía se reenganche. Ahora, el efecto colateral, el efecto colateral es que inflación. Con mayor liquidez eso también va no solo a generar más actividad económica, que es el esperado, lo que tú quisieras que ocurra,
pero también tiene un efecto colateral, es que te puede ir a precios de activos. Es más, ya ha habido en estos días también un aumento de precios en tema de commodities. De commodities, ya ha ocurrido. Entonces, eso nos ayuda por un lado, no es todo malo, nos ayuda porque commodities que exportamos como el oro responde automáticamente a liquidez, ha tenido un salto brusco la semana pasada, pero otros activos como otros commodities como el cobre, el zinc también reaccionan a la liquidez. Pero también lo hacen probablemente algunos commodities alimenticios. Entonces, te pega por precios importados, pero quizás te pega más favorablemente por precios exportados, ¿no? Entonces, finalmente tienes que ver cuál es el que te pega más y claro, los términos de intercambio neto, ¿cómo terminan? Claro, presumiblemente si esta operación se da y funciona, el impacto neto va a ser favorable para el Perú en el corto plazo, porque debería poder revertir expectativas, lo cual te trae también más inversión, pero sobre todo el impacto en precios de tus bienes exportables va a ser mayor que tus bienes importables, lo cual te trae más divisas, más impuestos, claro, etc. Ahora, lo que todos tenemos que tener en cuenta es que el crecimiento de la economía peruana está dándose debido a que la demanda interna, o sea, lo que todo el mundo consume en el Perú, está aumentando de cierta forma. El efecto externo no es tan bueno, están cayendo las exportaciones y ahí Estados Unidos, China y Europa juegan un rol fundamental. Si Estados Unidos está cayéndose y ahora le van a meter un electroshock, esperemos, digamos, que eso nos ayude y ayude, digamos, el precio de los bienes que nosotros exportamos, principalmente en materias primas, en tema mineral. Y el canal de expectativas también, no nos olvidemos, ¿no? Que la gente asuma que las cosas van a ir mejor y por lo tanto comience a haber un círculo virtuoso, digamos, claro, para que la gente consuma. Ya hay agentes que comienzan a hablar de la tormenta perfecta el siguiente año. China desacelerándose, Europa en recesión y posible fragmentación del euro, Estados Unidos también con su famoso fiscal cliff, una serie de decisiones fiscales importantes que tienen que tomar a fin de año y también desacelerándose. Lo que podría ocurrir es que todos los grandes bloques económicos tengan una caída brusca y entonces el 2013 de alguna podría manera ser un año muy malo, ¿no? Bien malo. Entonces un efecto de este QE, y ojo que Europa actuó la semana, o anunció que actúa la semana pasada el Banco Central Europeo, también tratará de apuntalar expectativas, dar las señales de que las políticas públicas le dan a dar soporte a las economías. Si funcionan es otra cosa, pero ese es el objetivo, ¿no? Más allá de la inyección pura de liquidez. El tema de la expectativa, lo que la gente esperaría tras estas medidas. Porque eso ¿cómo te pega? Te pega expectativas empresariales que digan, bueno, sí vemos que Estados Unidos ya no se va por debajo de 2%, se va por encima, eso que implica más inversión. El inversionista acá en Perú dice, bueno, si yo veo un mundo que crece al 3,5%, pero crece, ¿qué invierto? Si yo creo que el mundo por ahí que no crece, se repite el 2008, dice, en una de esas pongo mis planes de inversión en pausa. Entonces, ahí es donde el canal de expectativas juega un rol. Y en consumidor es lo mismo, ¿no? Para terminar, la última pregunta. En la inversión privada para el segundo semestre, hemos visto que en el primer semestre ha crecido, 14% aproximadamente. En el segundo semestre, ¿qué se espera? Porque el efecto de la expectativa lo vamos a ver ahí. Creemos que va a ser un poco más bajo que eso, porque las expectativas, los indicadores de expectativas empresariales han cedido los últimos meses y impactan con rezago en inversión concreta, un rezago de 1 a 2 trimestres. Entonces debería ser algo más bajo. Nada, digamos, alarmante. Porque sigue siendo tasas interesantes igual para un país con... Probablemente se mantenga igual en doble dígito, pero te diría que más pegado al 10, ¿no? En todo caso, la moraleja de este tema, de la entrevista del día de hoy, es en el 2013, esperemos que todo salga bien y que no haya, digamos, una tormenta perfecta. Y con respecto al tema de los precios, hay estructura que podría soportar, digamos, un tema de que los precios de los alimentos a nivel internacional no van a ir a la baja, es decir, van a tener una tendencia sistemática al alza. Sistemática, sí, pero ojo que los hipos que hemos visto este año son más por temas climáticos, ¿no? Pero sí hay una tendencia subyacente ahí que te dice, ojo, que si no hay crecimiento de productividad... Hay que tener cuidado. Sí. Muchas gracias, Alonso, por participar en Valor Agregado. Y amigos, eso es todo por el día de hoy. Vamos a poner igual los comentarios, como siempre, en el Facebook de Valor Agregado, www.facebook.com/valoragregadotv, como vemos en pantalla conmigo. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Cuídense.